Y bueno, crack, segundo video del día. Espero que ya estén disfrutando del primero que les he publicado, en el que, bueno, he repasado varias cosas interesantes. Ahora mismo vamos a repasar algo de Real Madrid Televisión, que yo he encantado de que sigan poniendo en su sitio a todos estos pedazos de sinvergüenza. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Ya vamos a ver otro del árbitro de mañana con el árbitro de, creo que se llama Martínez Munuera, que Real Madrid Televisión, perdón, le ha colocado nuevamente en su sitio. Así que lo de siempre, les voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, chicos, vamos a repasar unas cosas de Martínez Munuera que ha publicado Real Madrid Televisión, que yo he encantado que el club haga este tipo de cosas porque creo que le ponen una posición interesante, ya que este tipo de cosas se deben denunciar sí o sí. También vamos a repasar algún video que me he encontrado por ahí relacionado con Messi y Cristiano y que me ha llamado mucho la atención, no directamente de ellos, sino de aficionados, y quiero hacer una pequeña reflexión de algo que vengo yo comentando hace muchísimo tiempo y que seguramente muchos de ustedes me van a entender. Antes de todo, recordarles que este video está patrocinado por la página 22Bet, que es una página de apuestas en línea que te va a permitir retornar hasta un 100% de tu primer depósito para que empieces a apostar en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, béisbol, etcétera, etcétera. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace para que puedas unirte si te gustan las apuestas deportivas en todos los deportes, además con el beneficio del 100% de tu primera recarga. Así que bueno, no me enredo muchísimo más con este cuento. Vamos a pasarnos a la pantalla para ver el primer video que vamos a reaccionar el día de hoy, en el que, bueno, básicamente vamos a ver unos niños que les ha tocado reaccionar a una pregunta que parece que ha hecho su entrenador. Parece que es un equipo de fútbol de pequeñas dimensiones. Y bueno, la verdad, chicos, es que ha sido bastante llamativo la respuesta. Entonces aquí el entrenador le dice que elijan si Ronaldo o Messi. Y bueno, para un lado cogen uno y para un lado cogen otro, pero hay algo que me llama la atención y quiero que lo veamos. Messi, Ronaldo. Le he quitado el audio porque no sé si tiene copyright, que es muy probable que sí, pero fíjense que ahí, bueno, ahí se deciden unos cuantos, pero fíjense que la gran mayoría se queda del lado de Cristiano Ronaldo. A muchos les parecerá absurdo que yo haga este tipo de cosas, pero me llama la atención y no deja de hacerlo definitivamente ver cómo a esta gente la tienen absolutamente bien trabajada. Me refiero a todo esto. Hemos hablado durante muchísimo tiempo que Messi le han regalado muchas cosas, está bajo el tema de la sombra de Negreira, muchas cosas interesantes y que a mí particularmente es que me dejan bastante pensativo. Entre otras cosas, me deja pensando mucho el hecho de saber que la UEFA, la FIFA y lo que siempre les digo, France Football, esta gente, a la misma prensa, toda esta gente ha escogido a su favorito, que ha sido Lionel Messi, evidentemente, y que la gente de bien, los aficionados, todas estas personas han elegido a Cristiano Ronaldo como su GOAT. Es bastante brutal y cada vez que pasan cosas como esta, creo que queda evidenciado que para el mundo en general, ajeno a todo el marketing y todo el relato que rodea a Messi, hay un público que sabe muy bien lo que es competir contra Messi con todo el ruido mediático que genera nada más decir ese nombre. Así que espectacular, ese señor que está ahí atrás es que ha marcado de por vida a los jóvenes y creo que eso es algo que va a ser totalmente imborrable. También Messi, pero creo que si Cristiano hubiera tenido la publicidad y los favorcitos que ha tenido Messi durante su carrera, tal vez estaríamos hablando de otra cosa, porque lo que ha hecho Cristiano se lo ha ganado a puro sudor. Quiero que ahora sí, perdón, casi me ahogó, veamos el video de Real Madrid Televisión. Es que es brutal. Y bueno, chicos, la mayoría de estos videos, cuando reacciono a este tipo de cosas de Real Madrid Televisión, no puedo monetizarlos porque o tienen música de copyright o las imágenes de la UEFA me termina bajando las imágenes, me termina desmonetizando el video, pero creo que es importante que se repasen este tipo de cosas, porque el esfuerzo que hace el club y Real Madrid Televisión por dejar bien claro lo que está sucediendo en el fútbol español es algo que no se puede dejar pasar por alto. Así que les voy a pedir que por favor se apoyen con sus likes, sus comentarios y todas esas cositas para hacer que el video llegue a buen puerto. Vamos a ir viendo el video y lo vamos comentando. Esta temporada en El el Real volumen Madrid, está Rayo hecho nada, o sea, me va a Vallecano tocar permitió editarlo. duras entradas a los rayistas, que terminaron sin amonestación. Incluso este codazo a Vinicius en la cara, que pudo acabar en expulsión, no fue ni amarilla. Una triple falta a Camavinga. Adivinen cómo terminó.
Este partido es demasiado bestia. O sea, esta jugada de Camavinga, que creo que termina amonestado Vinicius, es brutal. O sea, sale, le hace una falta a Camavinga entre dos para hacerle una locura y hasta el hombro le mete el tipo para tumbarlo y termina amonestado Vinicius. Es que es de loco. Esta gente es. Pues en falta del propio Camavinga y en Es amarilla que, para no, Vinicius. es de loco. Es de locos. Aquella noche también pasó por alto 2 penaltis, uno a Vinicius y otro a Joselu. La temporada pasada en Vallecas, misma línea de Martínez Munuera. Esta agresión de Bayo a Vinicius. Esto es brutal también. Fíjense. O sea, es que va directamente a pegarle y no pasa absolutamente nada. Lo que le pasa a Vinicius en esta liga y que se le permite absolutamente estos sinvergüenzas es de locos. Un árbitro que permitió las duras entradas a Vinicius. Y que todo acabó como siempre. Amarilla para el brasileño. Pero lo más grave de Juan Martínez Munuera con el Real Madrid ocurrió en la temporada. Todos recordarán este partido seguro. Si el Real Madrid ganaba al Sevilla, se ponía líder a falta de 3 jornadas. Pero lamentablemente, vivimos una de las noches más injustas que Sevilla se adelantó en el marcador con un gol que llegó de una inexistente falta de Casemiro. Esto es que es absolutamente de locos. Mira, yo me pongo a repasar este partido y creo que es uno de los partidos que más rabia he pasado desde que veo los juegos de los partidos del Real Madrid. Es que es absurdo las decisiones de este árbitro en este partido y cómo condicionaron todo un campeonato. Tampoco señalaron esta mano de Jordán dentro del área. Con el salto. Es increíble porque estas imágenes nos dejan algo muy claro. Lo primero de todo, chicos, es que en la jugada de Militao obviamente es más que involuntaria. Está de espaldas al Real Madrid en la siguiente temporada. No le pitaron 2 penaltis muy parecidos. Y encima de todo esto, también vimos cómo en ese mismo partido hubo una mano que tal vez fue de pronto involuntaria también de Joan Jordán, que le pega la mano estirada y de frente que está viendo el balón y ese sí lo pitó el árbitro. Es que es absolutamente de locos. El brasileño se gira y estando de espaldas el balón le toca en el brazo tras un rebote en el hombro. Una rocambolesca acción en la que pitaron penalti. Increíble. Para redondear aquella noche, Martínez Munuera no señaló este claro penalti sobre Casemiro en el descuento. 6 errores de bulto que costaron la liga, porque con una victoria, el Real Madrid hubiera acabado líder en aquella jornada. La liga se terminó escapando por solo 2 puntos. ¿Qué quieren que les diga, cracks? Lo que les estaba diciendo, me parece espectacular que Real Madrid Televisión esté haciendo este tipo de videos y señalando absolutamente todo lo señalable, porque yo creo que lo más grave de todo esto es ver cómo siguen designando estos sinvergüenzas a pitarle partidos importantes al Real Madrid. Después de todo esto, esta cantidad de desaciertos y esta cantidad de prevaricaciones, yo creo que básicamente es estupendo lo que está haciendo el club. Yo voy a muerte con esto, voy a seguir reaccionando a esto hasta que me cierren el canal por derechos de autor, pero lo vamos a seguir haciendo porque me parece espectacular. Ya aguantamos muchísimo tiempo los robos que nos metía el Barça con la ayudita de Enríquez Negreira y que al final se dio cuenta o se determinó que sí teníamos razón, y ahora que el Real Madrid Televisión ha abierto los ojos y ha empezado a hacer todo este tipo de cosas, vamos a ir mucho más a muerte con ellos. Espero saber sus opiniones en los comentarios, que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios, por supuesto. Like, suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.